Buenos días para todos los asistentes. Es un gusto para nosotros estar acá en una nueva versión del webinar en alianza con el equipo de Vaquero y Asociados. Yo soy David Samper, hago parte del equipo de BUC y antes de presentarme me gustaría que diéramos apenas 2, 3 minuticos para que el resto de participantes se vaya conectando y vamos dando inicio. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por su puntualidad. Demos 3 minutos más. Perfecto, comenzamos entonces este nuevo webinar titulado El ABC de beneficios salariales y no salariales. Estamos acá con el equipo de Vaquero y Asociados, expertos totalmente en cualquier tema legislativo para la normativa colombiana, claramente. Yo soy David Samper, soy Brand Manager en Book y lo que busco en mi trabajo es crear lugares de trabajo más felices. Siempre me gusta arrancar con esto porque si bien nosotros somos un software de gestión de personas ubicado en 4 países diferentes, actualmente estamos en Chile, Colombia, Perú y México, eh, nuestro propósito, más allá de, digamos, tener una solución bastante completa para ustedes, es precisamente crear lugares de trabajo más felices. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente acompañando todo el proceso del colaborador dentro de la organización, donde a través de 4 etapas diferentes nosotros nos vinculamos a las organizaciones. Juan, ¿me puedes ayudar a darle una más, por favor? Estos 4 pilares que les comento son precisamente gestionar, potenciar, comprometer y atraer. Pilares fundamentales en la gestión del talento humano, donde gestionar el activo es el activo más valioso como tal, que digamos, podríamos llamar a las personas como ese recurso, entre comillas, que definitivamente es un activo muy valioso y si no el más valioso de la organización, que a la vez potenciamos sus habilidades y logramos un compromiso mayor, donde definitivamente fortalecer la cultura organizacional es una de las prioridades hoy en día. Y precisamente un último paso de este ciclo de vida del colaborador es atraer el mejor talento. Digo un último porque en verdad todos son importantes, no es que sea un círculo, no es que sea un inicio y un fin, sino en verdad en Book buscamos acompañarlos con absolutamente todos estos procesos en la gestión del talento humano.
¿Me regalas otra, Juan, por favor? Y acá quiero contarles específicamente para que no nos perdamos si no nos conocen. Book en verdad es un sistema, un software integral que soluciona absolutamente todo lo que impacte a un colaborador dentro de la organización. Pero algo realmente muy relevante para nosotros es nuestro software de nómina, donde buscamos tener una precisión específica en cálculos y así reducir los errores, siempre conforme a la normatividad, buscando también el ahorro del tiempo y algo supremamente fundamental, manteniendo siempre la seguridad de la información. Como vieron en un slide anterior, estamos certificados con la ISO 27001 en todos los países y definitivamente esto es fundamental para nosotros. Asimismo, esa administración de la nómina más eficiente se logra a través de un software de nómina como lo es Book. Entonces, no siendo más, no quitándoles tiempo de este valioso webinar con Juan y Vanessa, les doy el espacio para que se presenten, nos cuenten un poco más de qué es lo que vamos a hablar, de su equipo y, bueno, cualquier cosa, súper importante que acá en la parte de abajo, en esta barra que tienen en su Zoom, pueden poner las preguntas tanto en la sección de preguntas y respuestas como en el chat. Eso sí, recordemos que el tema de hoy idealmente son beneficios salariales y no salariales. ¿Cómo hacemos para generar un plan de beneficios de alto valor cumpliendo la normativa? Si alguien considera que tiene una pregunta valiosa respecto a este tema, por favor hágala en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Igualmente, si quieren discutir algún tema específico de la actualidad colombiana, por favor déjenla y vamos discutiendo conforme el tiempo nos dé. ¿Listo? Entonces, no siendo más, ahora sí, les doy la palabra a Juan, Vanessa. Muchas gracias por su asistencia. Muy buenos días a todos. Gracias, David, pues por la introducción. Gracias a BUC, nuestros aliados estratégicos, por permitirnos este espacio y compartirlo con ustedes. Vemos muchas caras conocidas, caras nuevas, están todos cordialmente invitados a participar. La idea de esto pues es que sea más que una charla, pues una participación dinámica y en ese sentido los invitamos a realizar preguntas idealmente de carácter general y que nos puedan servir a todos, ya que pues por obvias razones las particulares tendrían que estar sujetas a otro tipo de intervención o espacio. Bueno, nos presentamos. Nosotros somos Vaquero y Asociados. Somos una firma especialista en derecho laboral y comercial. Tenemos 16 años de experiencia en el sector legal y brindamos asesoría legal, no solo reactiva, sino también preventiva a empresas del sector público y privado para pues, estos efectos del sector privado. Y somos reconocidos por nuestros clientes por nuestra calidez y atención inmediata y personalizada pues, desde todas las esferas de la firma. Nuestros profesionales pues cumplen un alto perfil en materia laboral y comercial con especializaciones, maestrías, conocimiento e investigación en actualidad legal. La idea pues de nuestra parte y gracias a nuestros aliados estamos innovando con nuevas herramientas tecnológicas, estando a la vanguardia en los sistemas de información. Como reconocimientos, bueno, Legal 500 nos reconoció como una de las firmas de abogados laborales líderes en Colombia. Estuvimos, fuimos parte pues de la premiación y de los eventos como firma boutique del año. Nos reconocieron en una shortlist y Acquisition International reconoció en 2022 al doctor Guillermo Alberto Vaquero, socio fundador, como el mejor abogado laboralista de Bogotá. Bueno, en ese orden de ideas, ya realizada la presentación, nos presentamos nosotros. Mi nombre es Juan Sebastián Restrepo Guerrero, director del área laboral en consultoría. Yo soy abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. Tengo especialización en Derecho a la Competencia y Libre Comercio y en Derecho Laboral Individual de la Pontificia Universidad Javeriana. Pues ya pues tengo un recorrido, se podría decir, importante pues de experiencia con conocimientos pues en este ámbito. Asesoramos empresas en varios ámbitos de derecho individual, colectivo, migratorio, seguridad social, procesal, asuntos administrativos también. Y la doctora Vanessa Jiménez, a quien le doy la palabra para que se presente y nos cuente un poco sobre su trayectoria. Buenos días. Bueno, ya, yo hago parte del equipo de consultoría en el área de derecho laboral de la firma. Nos dedicamos pues todo el tema de asesoramiento empresarial sobre todos estos temas que vamos a tratar, asesorando a empresas, generalmente pues sector privado, como grandes rubros, y
empresas de servicios de tecnología, construcción, carburos. Cuento con especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad del Rosario y soy abogada egresada de la Universidad El Bosque y pues mi trayectoria ha sido de más de 4 años en firmas de abogados, dedicándome específicamente al derecho laboral y a la seguridad social. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, entremos en materia. La idea pues ya es realizar pues como un ABC sobre pagos salariales y no salariales, con especial énfasis en el tema de pagos no salariales que yo creo que es importante para todos. En ese orden de ideas pues vamos a comenzar con un concepto pues inicial muy importante y es el salario. Como regla general, el salario es toda remuneración ordinaria, fijo o variable. Para todos los efectos que vamos a tratar, es la contraprestación directa del servicio individualmente realizado y tal vez lo más importante para efectos de esta reunión es que será salario todo lo que cumpla con estos dos elementos, cualquiera sea su forma o denominación, llámese primas, sobresueldos, bonificaciones, recargos, comisiones, incluso vamos más allá, pago no salarial por desempeño individual, si cumple con los otros dos requisitos, llámese como se llame, constituye salario. Pacten lo que pacten las partes, si cumple con este presupuesto inicial y fundamental, constituye salario. Entonces vamos a hablar sobre eso a lo largo pues, de este webinar y vamos a poder diferenciar y por supuesto vas atento a todas las preguntas y una serie de recomendaciones en casos prácticos que hemos tenido para poder realizar la diferencia. ¿Qué implicaciones tiene que el pago sea salarial o no salarial? Bueno, más allá de lo que menciona la norma y el Código Sustantivo del Trabajo en temas operativos, en temas de nómina, pagos a los trabajadores, de lo cual pues tenemos experiencia tanto Book como nosotros, las implicaciones de los pagos salariales o más bien los pagos salariales tienen implicaciones. Primero, pues se considera como ingreso base de liquidación o liquidación para el cálculo de prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones, etcétera. El ingreso constituye ingreso base de cotización para aportes al sistema de seguridad social integral y aportes para fiscales. Y también es ingreso base de liquidación o constituye ingreso base de liquidación para licencias como por ejemplo maternidad, paternidad y luto. Es decir, que el hecho de que un pago sea salarial o no salarial, pues va a tener incidencia en últimas para el cálculo o va a ser base para el pago de todas estas acreencias que estamos mencionando. Em, Pregunta, Juan. Tenemos una pregunta de Cristian Camilo Silva García. Buenos días a todos, buenos días a ti, Cristian. ¿Los viáticos en qué momento se vuelven salariales? Lo vamos a hablar muy pronto, ¿listo? Entonces tengamos la pregunta ahí y lo vamos a hablar en el curso de esta presentación. Ahora pasamos pues a los pagos que no constituyen salario. Em, el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 128 menciona los pagos que no constituyen salario. Creo que lo más importante y que no lo dice la norma, pero se los podemos decir y garantizar, es que para que un pago no constituya salario debe cumplir con lo que mencionamos en la diapositiva anterior y es que no retribuya directamente el desempeño individual del trabajador. En ese sentido, si retribuye el desempeño individual del trabajador, llámese como se llame o incluyanlo en cualquiera de estas casillas, va a constituir salario. Entonces, partimos de esa regla y pasamos a los tipos de pagos que no constituyen salario. Entonces, la norma nos divide qué no constituye salario en estos puntos. Bonificaciones ocasionales, aquellos que son pagados por mera liberalidad del trabajador, como pueden ser las bonificaciones ocasionales. Pongo un ejemplo, bono de fin de año o bono que se paga una vez por mera liberalidad, mejor. Básicamente, eso es un pago no constitutivo de salario. Una pregunta que recibimos muchas veces es ¿qué es ocasional? Realmente no hay una norma que señale que es ocasional, sin embargo, pues por el que elementos orientadores podemos mencionar o en la práctica se puede considerar bonificación ocasional un pago realizado una vez al año o por lo menos una vez semestral. Ya realizar pagos bimestrales, trimestrales por cuarto de año ya puede entrar en un terreno en que no se considera bonificación ocasional, sino habitual.
Entonces, primera recomendación sería que encasillar las bonificaciones como ocasionales, sería mejor pues realizar el pago de manera semestral o anual. Las participaciones de utilidades o excedentes tampoco se considera salario o no constituye salario. Lo que recibe el trabajador para desempeñar sus funciones, tales como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo, no constituye salario. Las prestaciones sociales, por supuesto, tampoco. Y entramos al punto más importante y es aquel de los beneficios o auxilios habituales que se pacten o siempre y cuando se pacten expresamente como no salariales. Tenemos pues infinidad de conceptos como habitación, vestuario, todos los que tenemos mencionados aquí en la diapositiva. Lo importante, además de cumplir con el primer requisito, es que esté pactado expresamente como no salarial. Aquí recibimos también varias preguntas, como por ejemplo, tenemos la cláusula de exclusión salarial, la que se pone pues la que se incluye en los contratos de trabajo. Es una, llamémoslo así, es una cláusula de carácter general. Sin embargo, jurisprudencia de los últimos 4 o 5 años ha señalado que es importante que para cada concepto se mencione y se pacte su carácter no salarial. ¿Cómo ponemos esto en práctica? Se puede incluir un plan de beneficios anexo al contrato de trabajo, una cláusula de beneficios particularmente señalados en el contrato de trabajo, que se exprese su carácter no salarial, otros sí es, por supuesto, para aquellas relaciones que están en curso. Entonces, otra recomendación sería, pues, que en el esquema contractual con los trabajadores se pacte por cada beneficio el carácter no salarial del mismo. Y, por supuesto, que cumpla con la finalidad, pues, por la cual se convino con el trabajador. Joana nos pregunta, muy allegado pues a esta diapositiva, ¿qué otros conceptos? Bueno, conozco varios, vamos a tener un ejercicio pues al final de esta presentación sobre tipos de beneficios, no son los únicos por supuesto, pero creo que podemos dejar la pregunta para el final, durante el ejercicio, para mostrarles qué beneficios hemos tenido nosotros en nuestra práctica y qué recomendaciones podemos tener para pactarlas como salarial o no salarial. Bueno, la tabla, básicamente, le voy a dar la palabra a Vanessa, pues incluye lo que mencionamos en este momento. Vanessa, si quieres agregar algo más o desarrollar este punto, adelante. Claro que sí, Juan, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos, dividimos por conceptos, tenemos 4 columnas y voy a no, mencionarlos, pero también los voy a explicar. Entonces, tenemos unos que son las sumas ocasionales dadas por mera liberalidad, otros que son los que reciben trabajar para el ejercicio de sus funciones, las prestaciones sociales y los beneficios o auxilios habituales u ocasionados pactados expresamente, que creo que en este punto es donde más se centra la discusión de si pueden llegar o no a constituir salarios. Entonces, tenemos las sumas ocasionales dadas por mera liberalidad por parte del trabajador, ahí entran las primas, con las primas nos referimos a primas de carácter extralegal. No hacemos referencia a las primas legales, ni a la prima de mitad de año, ni a la prima de fin de año, solamente a las primas extralegales. Es decir, si el empleador desea pactar con los trabajadores que va a conceder primas adicionales a las que ya se dan en las mismas fechas o fechas similares a las primas legales, puede pactarlo de esta manera. Es importante que en estos puntos estas primas se parten y todos los temas de beneficios salariales y no salariales tienen que decir expresamente que no va a constituir salario, porque pues es uno de los requisitos básicos. Pero estas primas dadas por meras liberalidad no constituyen salario. De igual manera, aquí tenemos el ejemplo de las primas que se pueden dar a fin de año a los trabajadores, pero en este punto es muy importante que cuando las primas se den, no tengan relación directa con el rendimiento del trabajador que haya sucedido a lo largo del tiempo. Es decir, no pueden darle a un trabajador una prima de fin de año midiendo o tasando su rendimiento en el año, sino tiene que ser una prima que no esté condicionada al rendimiento del trabajador de manera directa o que sea dada de manera general o literalmente mera liberalidad de la empresa. Es decir, que desea darlo porque tuvieron unos dividendos muy altos, tuvieron ganancias, entonces la empresa desea, les otorga a todos mis trabajadores una prima y no lo ata a un desempeño individual.
Muchas gracias, Vanessa. Aprovecho la oportunidad para contestar algunas preguntas. Carlos Aldana nos pregunta si existe un tiempo determinado para considerar si es ocasional. En la diapositiva anterior mencionamos que podría tratarse una vez anual o semestral, pero ahorita vamos a ver una norma que habla sobre habitualidad y ocasionalidad, no de los beneficios extralegales, pero también lo podemos tomar como referente. Ya vamos para allá. Jacqueline nos pregunta, Jacqueline Salamanca, buenos días, Jacqueline, gracias por tu pregunta. En la empresa se está asumiendo la retención en la fuente. ¿Este valor puede ser devuelto como auxilio de rodamiento? Bueno, teniendo en cuenta las implicaciones tributarias de la pregunta, no me atrevería a darte una respuesta sobre la misma. Sin embargo, sí entiendo que hay unos beneficios, por ejemplo, de alimentación, que pues va a tener implicaciones con la retención en la fuente. Eh, Te recomendaría pues elevar la pregunta, obviamente pues con asesores tributarios, pero desde la perspectiva laboral, y te voy a dar la perspectiva laboral. Como el auxilio de rodamiento se entiende que cumple la función de, se podría decir, herramienta de trabajo o para que el trabajador cumpla con sus funciones, podría argumentarse que no se trata de un ingreso para el trabajador y eso puede tener efectos o implicaciones en la retención de la fuente. Entonces, eso tómalo como base para realizar la consulta correspondiente, pero pues ya tienes esa base por lo menos desde lo laboral. Cristian Camilo nos pregunta sobre la ley 1393 de 2010, el artículo, bueno, es el artículo 30, lo vamos a hablar pronto, Cristian. Laura Juliana Castrillón nos hace una pregunta muy interesante y es si se puede considerar que la prima de antigüedad remunera el servicio. Es una muy buena pregunta, Laura, eh, porque muchas veces nos dicen, claro, como es por la antigüedad del trabajador y como es directamente pagado al trabajador, puede constituir salario. Nosotros creemos que no, porque lo va a decir de una manera muy coloquial, independientemente de si el trabajador tiene un buen desempeño, no tan buen desempeño, mal desempeño, lo que se está premiando es la antigüedad o la retención que lleva el trabajador en la empresa, independientemente del trabajador. Se podría desligar que es un pago directamente asociado con el desempeño individual del trabajador, sino más bien por una retención del trabajador respecto de tanto tiempo en la empresa. Podría argumentarse que es no salarial. Albert, buenos días, Albert. Albert nos apoya. Por eso es mejor tener un programa de beneficios y que se les asigne un cupo a los colaboradores y que ellos lo distribuyan en proveedores tercerizados, lo que ayuda a la empresa tributariamente. Más allá del punto tributario, es una muy buena medida, estamos de acuerdo en hacer una distribución, un paquete de beneficios y para evitar el tema de si eso no es salarial o si cumple o no cumple con el destino que se le dio, se otorgan, por ejemplo, tarjetas destinadas a mercado, aportes voluntarios a administradores de fondos de pensiones. Entonces, creo que estamos alineados en ese punto de vista. Joana nos pregunta si se da un auxilio de rodamiento mensual y se paga transportes adicionales por traslados. Esto la persona podría demandar para que el auxilio de rodamiento sea prestacional. Joana, pues la base la tienes en el artículo 128, que todo lo que constituya medios de transporte no es salario, entonces pues tienes un buen argumento normativo para alegar que no constituye salario, independientemente incluso si se pacta o no se pacta como no salarial. ¿Y cuál es el valor máximo que se puede dar como bonificación o sumas ocasionales? Pregunta S. Rodríguez. No vamos a hablar de valores máximos, vamos a hablar de referencias y ya vamos para allá. Listo. Eh, Listo, Vane, dale. Dale. No sé si podemos andar un poco más en la diapositiva anterior, de manera general, muy rápido. Un tema de los gastos de representación. Bueno, aquí en este punto lo que recibe el trabajador para el ejercicio de sus funciones, gastos de representación, medios de transporte y herramientas de trabajo. Yo creo que pues medios de transporte ya Juan nos habló del tema. Gastos de representación, para dar unas precisiones, los gastos de representación son las sumas que se entregan al trabajador para que él, pues como su nombre le indica, represente a la empresa frente a clientes. Es decir, estas sumas generalmente se utilizan en reuniones de trabajo, almuerzos, desayunos, hacemos temas de networking. Entonces, cuando por el cargo y las funciones que desempeña el trabajador va a tener que tener relaciones con clientes y apreciar las mismas, generalmente las empresas les entregan una suma de dinero o les dan a su disposición una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, para que los trabajadores puedan en nombre de la empresa pues atender de la mejor manera a sus clientes. Estas sumas no van a constituir salario. Y también tenemos las herramientas de trabajo, es decir, el computador que nos entregan las empresas,
las pantallas, también puede ser de pronto los celulares corporativos. Muchas empresas entregan a sus trabajadores teléfonos corporativos. Estas herramientas no constituyen salario. Primas de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, las dotaciones, entiéndase de todo el tema de los uniformes que sean aquellos trabajadores que vengan hasta los salarios mínimos, tampoco van a constituir salario, y los beneficios o auxilios habituales que sean pactados de manera expresa. Aquí, pues, ya habíamos hablado al principio un poco del tema de las primas de vacaciones, primas de Navidad, primas de fin de año, no constituyen por per se salario, pero tienen que ser pactadas de manera expresa por un acuerdo entre las partes. Todo el tema de alimentación también, habitación y vestuario. Es importante que cuando ustedes concedan a sus trabajadores unas sumas por conceptos de vestuario y alimentación de manera mensual, lo pacten mediante un otro sí o en el contrato de trabajo, que no van a constituir salario, porque si no tenemos el pacto expreso, se entiende que constituye salario. Yo creo que ya. Muchas ¿O quieres gracias, agregar algo? muchas gracias, Vanessa. Bueno, Albert nos comparte también unos puntos en el chat que los estaba mirando y por supuesto pueden constituir pagos no salariales. En ese orden de ideas, pues avancemos. Em, ya esto, bueno, una recomendación que queríamos mencionar acá y es que también la idea, pues como empleadores, se reserven dentro del pacto, que es un pacto no salarial, un pacto, digamos, convenido por la voluntad de las partes, el reservarse la facultad de modificar, suspender o suprimir los beneficios extralegales no salariales. Esto, pues, dado que los pagos no salariales corresponden también a planes de retención, circunstancias de mercado, que no siempre pueden ser las mismas o no van a ser las mismas en una economía fluctuante y pues en algunos casos en recesión o próxima a la recesión, pues pueda que la solvencia de las compañías no sea la misma que cuando se pactaron los salarios, para evitar conflictos sobre discusión de si se tratan derechos adquiridos o demás. Nosotros recomendamos pues que siempre el empleador se reserve la facultad de modificar, suspender o suprimir los beneficios extralegales no salariales. Lo vivimos en la pandemia, lo hemos vivido pues en circunstancias de recesión económica, entonces, o solvencia o insolvencia particular de las compañías, entonces pues es importante reservarse esta facultad. Implicaciones de pagos no salariales. No constituye ingreso base para el cálculo de prestaciones, ni vacaciones, ni indemnizaciones. No constituyen ingreso de cotización para aportes al sistema de seguridad social integral, muy importante y resaltado, salvo lo dispuesto en la ley 1393 de 2010. Vamos para allá. No constituyen ingreso base liquidación para licencias y no constituyen ingreso base cotización para aportes para fiscales. Bueno, hablemos de la ley 1393 de 2010, el artículo 30. El análisis jurídico que hacemos sobre esta norma es, pues partimos del texto legal, sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para efectos relacionados con los artículos 18 y 214 de la ley 100 de 1993, eh, relacionado pues con los sistemas de pensiones y de salud y los límites de los aportes o los aportes. Los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración. Aquí entramos en materia con una de las preguntas que nos realizaron y es ¿cuál es el límite? Realmente yo o aquí a modo firma lo vemos que si bien se trata de un límite, pues no es un límite en el cual esté prohibido el exceso del 40% del total de la remuneración. Acá hay varios puntos a revisar. Nuestra interpretación normativa, incluso con anterioridad a una sentencia del Consejo de Estado, eh, la interpretación es que mes a mes todo pago no salarial que exceda el 40% del ingreso total del trabajador, ingreso total, entiéndase, pagos salariales y no salariales, será ingreso base cotización adicional para el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, entiéndase pensiones, salud y riesgos laborales. Hay interpretaciones o hubo interpretaciones más, llamémosla conservadoras, según el cual la norma hablaba sobre únicamente salario, sobre el 40% del ingreso, entiendas ingreso como salario, pero digamos que varias interpretaciones y pronunciamientos jurisprudenciales nos han dado a entender que cuando se habla de remuneración, recordemos que la ley 1393 de 2010 es una norma tributaria y en este ámbito tributario se entiende remuneración todo lo salarial y no salarial, ya podemos decir
que estamos hablando de pagos, tanto pagos salariales como no salariales. Entonces, insisto, todo pago no salarial que exceda el 40% del ingreso total del trabajador será IBC adicional para el pago de aportes al sistema de seguridad social integral. Y ahorita vamos a analizar una sentencia reciente, una sentencia de unificación de criterios precisamente del Consejo de Estado, que fija alineamientos sobre el alcance y el contenido del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. No sé si tengamos alguna pregunta en este momento, antes de entrar en materia. Jacqueline Salamanca nos pregunta si la Ley 1393 no afecta a IBC para fiscales o si en casos especiales lo afecta. Por interpretación normativa y por lineamientos del alcance y contenido del artículo 30, no afecta para fiscales, afecta únicamente el sistema integral de seguridad social. Y ya vamos para allá y vamos a explicar cómo los elementos orientadores que nos da el Consejo de Estado en este sentido. Entonces, esta sentencia del Consejo de Estado, voy a presentar como los elementos más importantes. eh, Tiene que ver con el IBC al sistema de seguridad social, o sea, primera regla, el IBC del sistema de seguridad social únicamente lo componen los factores constitutivos de salario en los términos del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, que lo vimos en la primera presentación. En virtud de los artículos 128 del Código Sustantivo del Trabajo y 17 de la Ley 344/1996, lo vimos en la siguiente presentación o en la subsiguiente, respecto a pagos no salariales, las partes pueden pactar que ciertos pagos no integren el IBC de aportes al sistema de seguridad social. Lo que nosotros hemos dicho de otra manera, se pueden pactar pagos no salariales siempre y cuando cumplan con estos artículos. El pacto de exclusión salarial, el Consejo de Estado lo llama desalarización, nosotros no lo llamamos así, no puede exceder el límite previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, es decir, el 40% del total de la remuneración. En estos eventos, los aportes se calcularán sobre todo salario y además los factores no salariales en el monto que excede el límite del 40% del total de la remuneración. Este pacto de desalarización o exclusión salarial debe estar plenamente probado por cualquiera de los medios de prueba. Es decir, es importante, nuevamente, y vamos a insistir, que estos pactos no salariales estén acordados y caso por caso, más allá del tema de controversia judicial que puede haber con los trabajadores, también un tema de controversia con la UGPP. La UGPP en sus comienzos, y nos vamos a remontar de unos 10 a 5 años para acá, pues entró, lo voy a decir muy coloquialmente, en una cacería en el cual pues ellos eran juez y parte porque ellos mismos determinaban si un pacto era salarial o no. Gracias a estos elementos orientadores del Consejo de Estado, y lo pueden ver en la última fila, lo que menciona el Consejo de Estado es que los conceptos por el aportante en las planillas o pila se presumen que son veraces, más allá de cualquier controversia con la UGPP. Incluso si el ente fiscalizador, ya todos sabemos, objeta los pagos no constitutivos de salario por considerar que sí remuneran el servicio, le corresponde al empleador o aportante justificar y demostrar la naturaleza no salarial del pago realizado. En varias controversias con la UGPP, nosotros hemos mencionado que la UGPP no es un ente no es un ente judicial, no declara derechos y esta sentencia nos ayuda a nosotros también como asesores de las compañías y a las mismas compañías para señalar que estamos cumpliendo con los mínimos criterios y es realizar un pacto no salarial y dejar constancia por expreso. Se presume su veracidad, se presume su validez y pues cualquier otra controversia en contrario deberá ser fijada por la jurisdicción competente y no por la UGPP. Tenemos varias preguntas. Puedes hacer, me pregunta Manuela, eh, tengo una pregunta, ¿puedes hacer un ejemplo de esta limitación al salario integral? Porque yo cuando calculo el 40% del total y hay una proporción que excede el 40, por ejemplo, 8.000, entonces yo tomo bueno, realmente es una pregunta muy particular. No podemos hacer el cálculo ahorita, entonces no te puedo contestar en este momento. Lo que sí te puedo decir es que, pues, con el pago no salarial perdón, con el salario integral que en este momento es 16.900.000 pesos y el cálculo no salarial, es importante tener en cuenta la totalidad del salario, la totalidad del pago no salarial, aun cuando el 70% se vaya a calcular para efectos
del ingreso base cotización. Entonces, para el cálculo de la 1393 es importante tener la totalidad de los montos y ya otra cosa es el efecto del 70% para el cálculo del IBC. Sí. Freddy nos pregunta, si un funcionario que tenga un salario del 65% y un 35% no salarial, solo debe pagar seguridad social sobre el 65% ya que no excede el 40%. Técnicamente sí, técnicamente sí. La idea es no pasar el 40%. Si se excede, ese excedente pasa a sumar el IBC. Y Manuela también nos pregunta, bueno, es la misma pregunta que mencionamos en su oportunidad. Vanessa, no sé si quieres agregar algo. No, pues, o sea, sí, pues como dijo Juan, no íbamos a entrar en temas de cálculos si estaba bien o no estaba bien, solamente para hacer un lineamiento en estos temas, cuando son salarios integrales, cuando calculamos el, los ingresos, tenemos que sumar total del salario integral más el excedente. Deberíamos hacer el cálculo de los no salariales, lo que me supera el 40% total de la remuneración, pero es importante especificar que para los temas del IBC, de aportes a seguridad social, tomamos como porcentaje el IBC base, el 70% del salario integral y la diferencia que nos dé el excedente. Y ahí ya calculamos cuál va a ser el IBC para aportes a seguridad social. Esto de manera general, pero como lo mencionaba Juan Sebastián, en temas de salario integral, pues tenemos que ver caso por caso y determinar efectivamente qué sumas nos van a entrar para el cálculo del 40% o no. Gracias, Vane. Pues, digamos, para no quedarnos cortos en las respuestas, que si queremos presentar unos ejemplos prácticos de la Ley 1393 de 2010. Igual, pues ustedes, si mal no entiendo, David, nuestros participantes van a tener acceso a las memorias de esta presentación. Estos son pues Correcto. unos elementos referentes, gracias David. Eh, Son elementos de referencia para realizar el cálculo. Lo hicimos pues con un salario mínimo, con un salario de 5 millones, 10 millones, 15 millones. Eh, Claro, importante pues realizar el tema con el salario integral. Sin embargo, pues yo creo que esos elementos orientadores te pueden ayudar, y un tema es pues realizar todo el ejercicio de la ley 1393 y luego ya pues verificar cuánto del porcentaje del IBC para salario integral pues va a constituir base cotización. ¿Tenemos más preguntas sobre el particular antes de continuar? Yo creo que no, Juan, pero de pronto podríamos hacer como una explicación, quizás con el salario mínimo, de cómo se hace el cálculo o cómo lo hicimos nosotros. Adelante. Bueno, entonces tomamos como base, pues, en primer ejemplo, el salario mínimo, está 1.300.000 y unos ingresos no salariales por valor de 700.000 pesos. Entonces, eso nos da una suma de 2 millones de pesos. Cuando hacemos el cálculo del 40% son 800.000 pesos. Entonces, es importante aclarar que en este punto no, la suma de 800.000 pesos no se va a tener completamente para el pago de aportes a seguridad social. Ese es el excedente. Entonces, la norma dice, los ingresos no salariales que me excedan el 40% total de la remuneración básica. Entonces, si el 40% son 800.000 pesos, tenemos que mirar en qué proporción excede el ingreso no salarial. En este caso, en el primer ejemplo, nos da que excede solamente en 100.000 pesos. Entonces, en ese punto, como solamente excede en 100.000 pesos, tenemos como IBC final el 1.300.000, que es el salario completo del trabajador, el salario mínimo, más los 100.000 pesos adicionales, que es el excedente del 40%. Y así con todos los ejemplos siguientes. Lo calculamos con 5 millones, con 10 y con 15 millones de pesos. Y pues en el 15 millones de pesos, si ustedes ven en este tema, no nos aplica el IBC. ¿Por qué? Porque tenemos un ingreso salarial de 15 millones y un ingreso no salarial de 10 millones. Eso nos da un ingreso total de 25 millones. Si hacemos el cálculo del 40%, coincide el ingreso total, el ingreso no salarial, con el 40%, nos da igual 10 millones de pesos. Eso quiere decir que no tenemos excedente y por lo tanto tomamos el IBC 15 millones. final. Ahí vamos a hacer una En corrección. Es 15 de 15 millones. millones. Hacemos la corrección para las memorias finales. Listo. Bueno, hablemos de viáticos. Teníamos una pregunta relacionada con el tema de los viáticos. Eh, Nos preguntaban cuándo constituyen salario, o bueno, cuándo constituyen salario y cuándo no constituyen salario, ¿correcto?
Entonces, Ujú. aquí tenemos que hacer una diferencia entre viáticos permanentes y viáticos ocasionales. Los viáticos permanentes constituyen salario en lo que tiene que ver con manutención, tiendas alimentación o alojamiento en tiendas de hospedaje. No constituyen salario, medios de transporte y gastos de representación, básicamente por la naturaleza y por lo que menciona el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual medios de transporte y gastos de representación no constituyen salario. Los viáticos ocasionales no constituyen salario en ningún caso. La norma, el artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo, nos señala que son viáticos accidentales aquellos que solo se dan con motivo de un requerimiento extraordinario, no habitual o poco frecuente. Podríamos deducir de la misma norma entonces que serían habituales aquellos que se dan de manera ordinaria y frecuente. Esto para contestar una pregunta de pues cuándo se puede considerar un beneficio extralegal ocasional o permanente o ocasional habitual, si bien la norma no nos hace una relación en cuanto a los pagos no salariales, pues por analogía con esta norma podríamos tomar esto como referencia, pagos ocasionales, pagos habituales. Sin embargo, pues también sirve como elemento orientador lo que mencionamos al comienzo, que sean pagos anuales o semestrales, o aquellos incluso que se den con motivos de causas extraordinarias o muy poco frecuentes. Volvemos a lo mismo, que es poco frecuente. Entonces recomendamos mantenernos en el tema de que sean pagos anuales o semestrales por mucho. El primer ejemplo de 100, si dice que el excedente es hasta 800 y el bono es de 700, lo miramos, no nos vamos a devolver, pero con mucho gusto lo miramos. Mm, listo, ¿qué más tenemos? Otorgar vivienda, Laura nos pregunta, bueno, tenemos varias preguntas. Laura Juliana Castrillón, otorgar vivienda permanentemente a un trabajador en una casa fiscal debe ser considerado como salario. ¿Cómo calculo el valor? Es una muy buena pregunta, Laura. El tema de la vivienda permanente de un trabajador, no me familiarizo con el tema de casa fiscal, pero si lo podemos hablar como salario que se paga como salario, pues se tendría que hacer el avalúo. Normalmente se da pues es en calidad de arrendamiento. Hemos visto ejemplos pues en casos de arrendamiento y eso pues también tiene una discusión y muchas más discusiones eh, porque se trata de si el pago de arrendamiento se le da directamente al trabajador o no se le da al trabajador, si se paga directamente con la sociedad inmobiliaria o no se paga. Eh, es un tema bien complejo, realmente pues se tendría que ver con avalúo. Normalmente estos temas pues van a escenarios judiciales. Se podría hablar o te podría hablar del avalúo o te podría hablar también de valor de arrendamiento. Por eso es que es tan importante pues revisar todos los temas de pactos no salariales y aún así con el tema de los pactos no salariales, pues verlo de la 1393 de 2010. Sin embargo, para efectos de esta discusión y para efectos de poner límites, recordamos que el pago de aportes al sistema de seguridad social tiene un máximo que actualmente es de 25 salarios mínimos. Creo que eso hoy por hoy debe ser como 32 millones de pesos, 32.500 millones de pesos. Entonces, en el peor escenario, en el mes que se otorgue un beneficio que pues supere eh, tan manifiestamente el pago no salarial respecto al salarial, hay que tener en cuenta pues que hay un límite del 25%. Liliana, pues temas de retención en la fuente por ser tema tributario, no estamos en posición de contestarlo, pero pues tenemos la fuente laboral, tal como lo hicimos en la pregunta anterior. Hay Cortés nos pregunta, en el caso de nosotros tenemos algunos cargos que salen a realizar correrías y se les asigna tarjeta con valor, el cual debe legalizar gastos. No entiendo la pregunta acá, pero si la quieres ampliar, con muchísimo gusto. Yo creo que Eh, haya ba- referencia a tarjetas para gastos de representación, Juan, quizás. Me gustaría que ella nos lo aclarara. Bajo ese orden de ideas, frente a la alimentación, es mejor otorgar auxilio de alimentación y no viáticos de alimentación. Estoy de acuerdo contigo, Mónica. Es importante, pero pues por supuesto, como partimos de un principio laboral y es la realidad sobre la forma, es importante pues que no sean, pues que no se trate de auxilio de alimentación con ocasión al trabajo normal, o que sea así y no pues temas de alimentación por viajes, ¿no? Porque si ya hablamos de viajes y así lo llamemos auxilio de alimentación, pues va a tener esa misma connotación real. Joana, ¿me podrías apoyar con otros conceptos para auxilios no prestacionales? Lo vamos a ver al final de la presentación, Joana. Estamos todavía en trámite, pero tranquila que vamos a llegar a eso.
Cuando son cargos comerciales, nos pregunta Sandra, que viajan de manera casi permanente el hospedaje y alimentación, ¿qué pasaría? Hola Sandra, pues básicamente constituyen salario. Digamos así de sencillo. Pues, todos los pagos permanentes, y sucede mucho con los cargos comerciales. eh, Tú me dices de manera casi permanente, te podría decir que es permanente, el hospedaje y la alimentación se entendería como pago salarial. Claro que sí, Joana, con mucho gusto. Estefanía, no vamos a contestar preguntas de retenciones ni tributarias en atención al tiempo y pues al objeto de la charla, pero pues les estamos dando como las bases laborales para realizar la pregunta en materia tributaria. Al trabajador, hay Cortés pregunta, ¿al trabajador se le asigna una tarjeta para gastos de viajes, alimentación y hospedaje? ¿Constituye viáticos permanentes u ocasionales? Es una muy buena pregunta porque muchas empresas realizan pagos no directamente al trabajador de viáticos, sino pues tarjeta, en este caso directa, e incluso, a donde iba la respuesta, también asume los pagos por sí solos a las agencias, perdón, a las aerolíneas, al hotel, para mitigar el riesgo de que sean considerados viáticos directos al trabajador. Para contestarte tu pregunta, es, em, por más que se le asigne una tarjeta, incluso el ejemplo que acabé de dar mitiga, más no excluye el riesgo de que se puedan considerar viáticos permanentes ocasionales. Vanessa incluso les va a apoyar con una sentencia reciente que marca unos parámetros importantes que es necesario tener en cuenta para estas, llamémosle, estrategias de pagos frente a los trabajadores o incluso frente a terceros. Sí, Juan, muchas gracias. Bueno, aquí hay una sentencia que es importante que entremos a considerar. Es una sentencia muy interesante, es una sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia SL 2748-2020. Es una sentencia que se interpuso en contra de Avianca S.A., debido a que Avianca tiene la práctica de pagar directamente de acuerdo a unos convenios con los hoteles, inclusive fuera del país, en los que iban a pernoctar sus auxiliares de vuelos y sus pilotos. Entonces, Avianca fue demandada, voy a explicarla grandes rasgos, porque sus auxiliares de vuelo estaban argumentando que los pagos que se hacían directamente al hotel o los hoteles donde se hospedaban en cuestión de alimentación y hospedaje constituían salario, tal como nos indica la norma. Bueno, pese a que la sentencia no fue casada por un tema procesal, la Corte sí dejó claro que no estaba en discusión el tema si estos pagos, aún realizados de manera directa a los hoteles, constituían salario. Para la Corte sí constituyen salario. Pero ¿qué sucede en este caso? Le corresponde al empleador, al tener acceso a la información y a las bases de datos de sus convenios, tener la carga de la prueba y desvirtuar pues que efectivamente los pagos a los hoteles se dieron por otros tipos de conceptos. Entonces, la Corte dice, en este punto es importante determinar que es el empleador quien debe asumir o no el tema probatorio con relación a estos pagos. Pero en principio, si yo realizo los pagos de manera directa a hoteles y demás, va a constituir salario, específicamente en hospedaje y alimentación. ¿Nos puedes dar el número de la sentencia, por favor? Claro que sí, ya lo estoy escribiendo. Y también les voy a mandar otra sentencia que complementa el tema también de la Corte Suprema de Justicia. Ok, la sentencia es la SL 2748-2020, es a la laboral de la Corte Suprema de Justicia. Sandra te pregunta, pero ¿cómo sería la prueba por parte del empleador? ¿Por parte del empleador o del trabajador, Sandra? La segunda es sala laboral 146 de 2020. Cristian, ahí están escritas las dos. Vanessa las acabo de escribir. Bueno, lo que sucede es que el empleador tiene la obligación de guardar los soportes de aquellos pagos que pueden o no constituir salario. Déjame te confirmo, eso está dado por un artículo del Código Sustantivo del Trabajo.
eh, donde al empleador se le entrega la obligación de que tiene que guardar todos los soportes de los gastos que pueden o no constituir salario. Entonces, 130 a del raíz Código Sustantivo del 130 Trabajo, del viáticos, Código del Trabajo 130. o el tema de viáticos. Gracias, Juan. Entonces, a raíz de este artículo, pues a él se le impone la carga y se le solicitan los soportes, porque él no puede venir a decir que no los tenía. Entonces ya sería pues una presunción en su contra. Pero todo esto pues se analiza caso por caso. Es decir, en estos temas de pagos no salariales y salariales para los temas de viáticos, la recomendación es que dejen muy especificado y determinado y pues desglosado los temas para las empresas y ya en caso pues de que se llegue a un eventual litigio, lo resuelve, pues lo resuelven los juzgados y los tribunales, analizando cada caso en particular. Bueno, una de las preguntas que nos mencionaba Sandra, si mal no recuerdo, es el tema de los otros ejemplos que tenemos. Perdón, Joana, otro de los, pues, ¿qué ejemplos tenemos como pagos no salariales? Queríamos pues, presentarles una columna sobre bonos, auxilios, eh, otros pagos que son no constitutivos de salario y pues este ejercicio lo que queremos es dar respuesta a varias de las consultas que hemos tenido sobre si constituyen o no constituyen salario. Uno de los ejemplos que mencioné al comienzo de la presentación es el bono de fin de año por desempeño individual. Señor, señora, usted tuvo un excelente desempeño, por lo tanto le quiero dar un beneficio no salarial por su buen desempeño. Eh, Eso, mejor dicho, tarde o temprano, pues va a ser alegado como salario. Precisamente todo lo que cubra o retribuya el desempeño individual constituye salario. No puede constituir pago no salarial así lo pacten las partes, o sea, eso tarde o temprano va a ser motivo de reclamación. ¿Qué requiere para hacer pago no constitutivo de salario? Este tajantemente no constituye pago no salarial. Los auxilios de alimentación pueden o no constituir salario. Constituye salario si lo pactan las partes. Constituye salario si las partes incluso alegan su carácter no salarial, pero no lo pactan. Entonces es importante pues que además de no retribuir el desempeño individual, esté pactado como no constitutivo de salario. El auxilio de movilización, precisamente por definición del 128, no constituye salario. Puede constituir si lo pactan las partes. La ley laboral, a pesar de ser normas de orden público, pues garantizan mínimos laborales. De ahí en adelante, si le supone un mayor beneficio al trabajador, no vemos por qué no puede tener un carácter salarial. Eh, Consideramos nosotros que no requiere el pacto expreso por tratarse de un pago legalmente no salarial, o sea que la fuente del pago no salarial es su misma naturaleza, se le puede notificar incluso al trabajador que recibirá tanto pago por efectos de movilización, importante pues que sea utilizado para eso. Otro ejemplo que tenemos nosotros de la práctica es los planes de opción de adquisición de acciones. Si bien no constituyen dinero, sino las acciones son representativas de participación en la empresa, es importante que más allá de los planes de adquisición de acciones, se señale pues que todo lo que pueda devenir de este plan, de la obtención de acciones, de su posterior venta, no constituya salario. Los dividendos y utilidades no constituyen salario, además que no son pagos derivados de la relación laboral. Por expresa disposición legal, artículo 128 no constituyen salario. Y otro ejemplo muy común, bonos trimestrales o semestrales por resultados de la compañía pueden o no constituir salario. Aquí estamos hablando de bonos habituales, por ejemplo, en el caso de los trimestrales, además de cumplir con lo que hemos mencionado de no retribuir directamente el servicio prestado, es importante que esté pactado como no constitutivo de salario. Nosotros tuvimos un caso muy reciente de la UGPP que señalaba los pagos trimestrales como salario, pues con todas las implicaciones que esto tiene en materia de mora en los pagos de aportes y reliquidación y demás. Presentamos los comprobantes en el recurso de reconsideración incluso y nos valieron ese valor, nos valieron ese eh, valor probatorio
y por tanto pudimos justificar la naturaleza no salarial de los pagos trimestrales y pues llamémoslo así muy coloquialmente nos perdonaron una deuda de 60 millones de pesos. Entonces pues muy importante, o sea, siempre en estas charlas les menciono pues al público, quédense con algo de esta charla, si se van a quedar con algo de esta charla, ojalá sea como mínimo el tema de pactar todo no salarial. Tenemos algunas preguntas también. Voy a abrir el chat. Perdónenme un segundo. Eh, esperen un segundo, ya ahora sí. Eh, Mariana nos dice si en la empresa se debe crear una política de remuneración salarial y no salarial. Te voy a contestar, Mariana. La idea es que sí, pero ahorita tenemos que ser un poco cautos con los planes de beneficios con los planes de beneficios generales para todos los trabajadores y te voy a explicar por qué. Ahorita estamos pues en el debate de del proyecto de reforma laboral. Una de las, llamémoslo así, banderas del Ministerio del Trabajo de la ministra consiste en eliminar pactos colectivos y todo lo que se le parezca y todo lo que, y llámese como se llame, y todo plan de beneficios generales a los trabajadores. Eh, no sabemos en qué términos va a ser aprobado, si va a ser aprobado el proyecto de reforma laboral, pero es un punto que yo en este momento no me atrevería a decir hagan un plan de beneficios colectivo porque no sabemos qué va a pasar con este punto. De hecho, lo que sí te podría recomendar, pase o no pase el proyecto de reforma, es pactar beneficios en los contratos individuales de trabajo, que eso ni una norma actual, ni lo que esté proyectado en el proyecto de reforma, ni lo que está en el proyecto de reforma lo prohíbe. Entonces, mi recomendación para todos sería ver qué va a pasar con el proyecto de reforma laboral y ahí sí decidir en la medida de lo posible, legalmente posible, si se realiza un plan de remuneración salarial y no salarial. Esto también para Albert. Auxilio de disponibilidad también es constitutivo de salario. Joana, es una muy buena pregunta. La disponibilidad, eh, si la disponibilidad afecta las libertades personales del trabajador de manera tal que el mismo no puede realizar sus actividades personales por estar disponible, se entiende que ese tiempo lo está dedicando a la empresa y por lo tanto es constitutivo de salario, por no decir es un recargo. Hemos tenido charlas sobre recargos últimamente, recientemente. Eh, es un tema muy interesante. Cuando volvamos a hablar del tema, queremos desarrollarlo también. Entonces, gracias por ese aporte. Mm, eh, el auxilio de conectividad, pues Marce nos pregunta si el auxilio de conectividad que está en el tope del 40% no constituye salario, independientemente del tope o no del tope, si se pacta como no salarial y se utiliza para que el trabajador desarrolle sus funciones, no constituye salario. Eh, Paula Andrea Vargas dice, entendí que al final el bono de fin de año sí es constitutivo de salario y que además de implicar el pago adicional debe tener en cuenta entre las liquidaciones. Aclaro, Paola, el bono de fin de año si está sujeto a, voy a poner un ejemplo, resultados globales de la compañía, resultados corporativos, financieros, etcétera, se puede desligar que es por el desempeño individual del trabajador y en ese orden de ideas no constituiría salario. Pero si es por el desempeño del trabajador, así lo pacten como no salarial, va a tener implicación salarial para todo lo que estamos mencionando y todas las implicaciones que mencionamos al comienzo de la presentación. Pago de prestaciones, vacaciones, indemnizaciones, o sea, entra para todo. Bueno, tenemos también otras preguntas. El auxilio de disponibilidad es porque la persona debe estar entre varias operaciones, pero no interfiere en la vida personal del empleado. Ya estamos entrando pues a un terreno de pregunta individual, no te podría contestar, pero pues ten en cuenta esos criterios, dependiendo de las libertades del trabajador o si la persona tiene libertades. Se podría mirar más a fondo, pero pues sería en otro espacio. Mónica Mendoza dice, es posible otorgar disponibilidad a través de bonos Sodexo? No limita la libertad del trabajador. Volvemos a lo mismo, no podemos entrar en terrenos individuales ahorita, pero pues tienen esos criterios orientadores. Bueno, hasta aquí tenemos las preguntas, David. Nosotros pues ya llegamos también al final de la presentación.
Queremos saber si tenemos alguna otra pregunta adicional de algo que no hayamos tocado inicialmente o que sea una pregunta de carácter general para todos. Perfecto, Juan, muchísimas gracias. Y sí, definitivamente aprovechen estos últimos minutos para hacer sus preguntas, como bien dice Juan, que estén enfocadas al tema o a cualquier solicitud. Igualmente, les hago la aclaración de que esta grabación del webinar como tal, la presentación y pues también información adicional de tema de beneficios, les vamos a estar entregando al correo que se inscribieron. Entonces estén pendientes, seguramente entre las próximas 3 horas les estará llegando. Y nuevamente, pues hacemos énfasis en que Book está con ustedes para crear lugares de trabajo más felices, para gestionar a sus colaboradores de una manera excepcional. Y también acá tienen los datos de Vaquero y Asociados para que contacten directamente y revisen la posibilidad de evaluar esos casos específicos que no pudimos hablar en esta instancia como tal. Siendo así, viendo que no tenemos más preguntas como tal, Juan, Vanessa, agradezco mucho su colaboración. Ah, bueno, perdón. Acá tenemos una última pregunta. Juan, ¿cómo la vemos? Sí, Sería, no entendí si el auxilio de disponibilidad es salarial o no salarial. No es muy claro el concepto. ¿Me regalas una ley o donde puedo leer más del tema, por favor? mira, la disponibilidad va a depender perdóname, la disponibilidad va a depender de las libertades que tiene el trabajador. Si un trabajador por estar disponible ocurre mucho, por ejemplo, analistas de tecnologías, personas que están pues trabajando con sistemas que le dicen, voy a poner muy coloquial el ejemplo, bueno, usted trabajó tantas horas a la semana, pero necesito que el fin de semana esté monitoreando en su casa. Entonces, se acabó el espacio personal, se acabó el espacio familiar, porque tiene que estar pendiente si ocurre algo. Si ese ejemplo, como lo pongo, pues coarta tanto la libertad del trabajador, en ese orden de ideas, pues se entiende que es un recargo porque la persona está limitando sus libertades, como lo hace cualquier trabajador, por estar pendiente de algo que es en beneficio de la compañía. No hay un tema de disponibilidad normativo, eso se ha desarrollado jurisprudencialmente, hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia 2017, no tengo el número, pero con mucho gusto si nos escriben podemos dar una orientación. Em, Hay una pregunta ahí, Cortés, la estaba leyendo, sobre las implicaciones en los pagos salariales. En las memorias vas a encontrar que cuando constituye salario, hace base para vacaciones, prestaciones, seguridad social y demás. Lo vas a ver en las memorias. Vamos a pulir un poco las cifras, según lo que conversamos y las enviamos pues en los términos que nos envió, que nos contestó David. Ahí están nuestros datos de contacto. Siéntanse en la libertad de escribirnos. Vamos a compartir las memorias y bueno, no, pues no nos queda más sino agradecerles a todos por su tiempo, por su participación activa, a todos. Y bueno, hasta la próxima entonces. Gracias David, Súper, gracias Juan. Book, gracias Vaquero, Vanessa y sobre todo a Gracias a ustedes. todos por la Que Gracias a estén muy bien. participación. ustedes. Muchas gracias por la Vale, participación y muy solo para bien. estar súper claros y responder lo que están diciendo en el chat, no olviden que a su correo van a recibir toda la información del webinar, toda la información de Book y la de Vaquero también. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Damos finalizado el webinar. Que estén muy bien. Buena tarde y buena semana. Que estén bien. Gracias.